de la Iglesia Católica, de modo que mucho cuidado con las páginas web, ¿no? No vayan a coger una página web de vaticano.com donde difaman la Iglesia, son unos ataques contra la Iglesia terribles de los tradicionalistas, porque hay dos extremos. Uno, los tradicionalistas que cuestionan el Concilio Vaticano II, y los ultramodernistas que niegan la resurrección de Cristo corporal, que niegan a los ángeles, el demonio, el infierno, el purgatorio, todo eso. Ambos son herejes, y la Biblia y la Iglesia nos dice que los herejes se condenan. De modo que tenemos que orar mucho por estos sacerdotes que están diciendo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Con mucho cariño y con mucho respeto, pero estamos en la horrorosa crisis profetizada por la Virgen en 1846 en la Salet. Veamos qué dice de esta maravillosa prueba que la Iglesia tiene de que Jesucristo era Dios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, es inútil nuestra fe. Pero si nosotros le vamos a decir a los hermanos budistas o a los hermanos de otras religiones que la resurrección fue mística, pues dicen, no, pues entonces también Buda o Confucio resucitaron místicamente, para allá tienen que haber aparecido alguna cosa, ¿no es cierto? No, Jesucristo resucitó con todo. Vamos a ver qué dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y es una de las más bellas demostraciones y más palpables demostraciones. Jesús dijo, yo soy un Dios de vivos y no soy un Dios de muertos. Por eso un día se aparece con Moisés y con Elías y se transfigura. La transfiguración de Jesús con Moisés y Elías. Y Moisés y Elías habían muerto físicamente, pero resulta que estaban vivos, porque aparecieron al lado de Jesús transfigurados. O sea, es una resurrección, esa sí es una resurrección espiritual de estos dos, cuya imagen se alcanzó a ver, porque Dios permitió que tuvieran esa imagen ahí visible a los ojos, pero Jesucristo en ese momento estaba transfigurado, ¿no es cierto? Y uno empieza a leer el Evangelio. San Ignacio de Loyola, de la misma comunidad de este pobre sacerdote que nos está diciendo estas herejías, digo pobre sacerdote porque uno diciendo herejías, conduciendo un montón de gente a la confusión y a la condenación, me parece terrible. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre, oren mucho por él. De todas maneras, el sepulcro vacío, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5, 6. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra en el sepulcro vacío. Primer elemento, sepulcro vacío. Tenemos la sábana de Turín, un documento científico precioso. El padre Lorin tiene un libro maravilloso sobre eso, donde se dispara como una fuente atómica, como algo terrible, la vida vuelve a aparecer, ¿no? Y el sepulcro queda vacío y aparece la imagen de Cristo en la sábana de Turín. Tenemos en España tenemos también lo que cubría la cabeza de Jesús en un pueblo de España, no recuerdo en cuál ahora. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Y encontrar envueltas las sábanas donde habían envuelto a Jesús, bien ordenadas, bien arregladas. Yo no creo que el evangelista San Juan, que dice que es veraz y que él dice la verdad y que él fue testigo presencial y que Pedro fue testigo presencial del sepulcro, nos hayan mentido, ¿no es cierto? No, yo no creo. Yo no creo que San Juan fuera un farsante, ni que San Pedro tampoco, y que San Pablo, por último, se me apareció a mí y a 500 como un abortivo, dice San Pablo, se aparece Jesús. El discípulo que Jesús amaba, dice, afirma que al entrar al sepulcro vacío y descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. O sea que tenían dudas. Yo no estoy diciendo que Juan no tuviera dudas o Pedro no tuviera dudas, porque estaban tristes, estaban deprimidos, estaban escondidos, que el Señor había muerto. Y tal vez esa promesa y esa advertencia 3 veces que Jesús advierte que iba a morir, y que iba a morir, y que al tercer día resucitaría. Destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Estaba hablando del templo físico de su cuerpo,
no solamente en su templo espiritual. Sabemos que espiritualmente no morimos, porque Elías y Moisés estaban al pie de Jesús, y yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Pero destruyan este templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Por eso los judíos, pensando que era el templo de Jerusalén, dijeron, no, es tipo blasfema, pues, ¿cuántos años hemos gastado construyendo este templo y lo va a destruir? Y se refería a su propio templo. Los cuerpos son templos del Espíritu Santo, y lo que él prometió reconstruir fue su cuerpo en 3 días. Vio y creyó. Eso supone que constató el estado del sepulcro vacío, Juan 25:7, y que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana, y que Jesús no habría vuelto simplemente a una vida terrenal como había hecho en el caso de Lázaro. Eso, hablemos de eso. Jesucristo hizo muchas resucitaciones, resurrecciones como Lázaro, y Lázaro se volvió a enfermar y se volvió a morir. ¿Sí? Todos los que resucitó Cristo volvieron a morir y volvieron a enfermar. Cristo resucitó victorioso para no morir, para ser el alfa y el omega, el principio y el fin, el Rey de reyes, el Señor de señores. Ya no podía morir. Es decir, su cuerpo no sufriría la corrupción, nos dice el salmista, y lo repite en los Hechos de los Apóstoles. Como no tenía pecado, no podía corromperse el cuerpo, no sufriría la corrupción porque no tenía pecado. Y ese es otro milagro de la Iglesia Católica, que los que crecen a la estatura de Cristo, muchos, y tienen esa gracia de Dios y esa bendición, San Juan Bosco, Bernardita Subirús, Ana Catalina Lauré, muchos santos católicos, Santa Lucía del año 300, se conservan los cadáveres incorruptos, porque han participado de esa santidad de Dios, de alguna manera han venido creciendo, como dice San Pablo, a la estatura de Cristo. Entonces somos la única iglesia, ni los maometanos, ni el Islam, ni los budistas, la única iglesia que tiene cadáveres incorruptos. Es como una participación. Nosotros tenemos unas demostraciones, además colaterales, de esa resurrección corporal de Cristo muy grandes y muy hermosas. Otra que les voy a hablar son las hostias que se van convirtiendo en filamentos del miocardio. La primera que apareció en la Anciano, otra en Argentina, hay como 3 o 4 en el mundo que la iglesia viene estudiando, y con medios científicos, vamos, entonces es una cosa increíble cómo a través de esas hostias, vamos a hacer un paréntesis un momentico.